Él es jurista paraguayo, investigador jurídico independiente, miembro de la New York City Bar Association e integró la Comisión de Asuntos Interamericanos de 2015 a 2017. También es investigador visitante de la School of Law. Disculparán mi inglés de algunas palabras, que tiene bastantes. El de la Howard University, New York, USA, 2013-2014, investigador visitante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de 2007 a 2012, profesor de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad Católica de Paraguay, de 2000 a 2003, estudios de maestría del 1995 y doctorado en Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Heidelberg, Alemania, con una beca de estudios de la institución alemana CAD. Pasantías también de investigación como alumno de maestría y doctorado en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional Público y Derecho Constitucional con sede en Heidelberg, del 1995 a 1999. También cuenta con membresías académicas. Es miembro del comité editorial de la revista de Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Es miembro del consejo editorial de la revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Es miembro del consejo editorial de la revista Panameña de Política. Es miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y también es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo. Como profesor invitado, ha tenido algunos cursos de posgrado en las siguientes universidades e instituciones. Son varias. Está la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, la Universidad de Buenos Aires, Argentina, la Universidad Interamericana de Panamá, la Escuela Judicial del Estado de México, la Escuela Judicial de Paraguay, la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán, la Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, la Universidad Cristóbal Colón, Veracruz, de la Universidad de Quintana Roo, Chetumal y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. De igual manera tiene un diplomado Heidelberg que tuvo lugar en Ciudad de México, auspiciado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad de Heidelberg, Alemania y el Centro Heidelberg de Chile. Y es el doctorado en Administración y Gobierno organizado por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la coordinación de maestrías del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como ven, tiene un currículum bastante amplio. Y hoy lo tenemos aquí para darnos el tema de derechos en emergencia durante el COVID, el caso paraguayo y comparado, dentro del ciclo de conferencias Derechos Humanos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Pues doctor, su semblanza es muy amplia. Estamos muy agradecidos de tenerlo aquí. También agradecemos el vínculo que nos hizo Rodrigo Ayala Miret, que fue el que nos conectó con usted. Él también es una persona muy destacada, pero por asuntos todavía no hemos podido concretar una reunión de él, pero esperemos posteriormente tenerlo. Así que agradecemos el vínculo a Rodrigo Ayala Miret con usted, doctor. Y pues sin más lo dejo para que comience con su excelente ponencia. Bueno, muy amable por tus palabras, querida Jessica. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes en esta sesión. Primero quisiera agradecer a mi colega y compatriota Rodrigo Ayala, quien me contactó con ustedes, y por supuesto agradecer a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán esta oportunidad de poder conversar con ustedes sobre derecho y COVID en esta plena época de la pandemia, que creo que es importante un poco debatir ideas y analizar el panorama de nuestros países en América Latina. Realmente no pensé que ibas a leer todo mi currículum, pero sí, ahí faltó que yo soy un aficionado de fútbol y me gustan los Pumas. Yo trabajé en la UNAM, así que es natural que me gusten los Pumas, pero también conozco el equipo de Morelia y creo que el último que se destacó ahí es este jugador que ahora ya no está, pero que es Shaggy. Me parece que causaba mucha sensación en los partidos de fútbol. Que lo dicen Shaggy. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría realmente compartir un par de datos sobre la situación de la pandemia y comparar Paraguay con Uruguay, que son dos países que están acá en Sudamérica, y ahí puse una cifra de Michoacán. Son datos tomados de internet. En estos datos se tiene que Paraguay tiene una población de 7 millones de habitantes
y Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. Somos países pequeños en relación a Argentina o a Brasil o a México. Y Michoacán está en esa media más o menos con 4,5 millones de habitantes. Y desde que comenzó el COVID, la pandemia, Paraguay cuenta oficialmente con 358 personas fallecidas y Uruguay 44 personas fallecidas. Y Michoacán con 1.146 personas fallecidas. Cuando comenzó la pandemia, Paraguay y Uruguay eran los dos países que tenían menos personas fallecidas en comparación con Argentina o con Perú o con Brasil. Y eso significaba que los dos países tenían como que un modelo de contener la pandemia, que cuando se veían los datos en materia de salud pública, el resultado era de que estaban teniendo éxito en contener la pandemia. Y en ese sentido han pasado 6 meses y Paraguay en este momento se ha separado de Uruguay. Uruguay sigue manteniendo cifras muy bajas, ni siquiera 50 personas fallecidas, y Paraguay aumentó esa cifra como casi 7 veces más. Es decir, en este momento la evaluación de Paraguay en materia de contención de la pandemia es que el sistema se está descontrolando un poco, digamos. De todas formas, no adquiere los ribetes de otros países, pero habiendo estado en el mismo nivel que Uruguay, ahora nos estamos alejando de ese nivel. Y está aumentando el problema de la pandemia. Pero ahí están los números y la cantidad de personas infectadas. Paraguay hay 19.000 personas infectadas y en Uruguay solamente 1.600 personas infectadas. Así que esos son los datos básicos con los cuales decir que la pandemia sí es una realidad y en nuestros países el COVID sí está afectando todo el sistema de salud. Bueno, también quisiera compartir un poco una serie de información sobre Paraguay. Sobre todo estamos teniendo en cuenta que todo el auditorio es gente de México, que no necesariamente va a conocer algo de Paraguay. Así que por lo menos una cuestión genérica para entender de qué país estamos hablando en América Latina. Paraguay tiene una tradición, como muchos países en América Latina, una tradición autoritaria. Es decir, tuvimos gobiernos militares y tuvimos gobiernos que se han mantenido como una dictadura. La última duró 35 años, fue la del general Stroessner, y el partido, él tenía un partido que lo mantenía en el poder y que él hacía uso de ese partido, que era el Partido Colorado. El Partido Colorado tiene una relación muy cercana al PRI desde el punto de vista que el Partido Colorado está más de 70 años en el poder. Es decir, gran parte de la historia del Paraguay es una historia donde el Partido Colorado obtiene el poder y gobierna el país. Entonces tenemos muchas similitudes desde ese punto de vista con el PRI de México. Pero hay también, por supuesto, diferencias, ¿verdad? Bueno, luego este gobierno termina con un golpe de Estado, que con el general que lo derrocó a Stroessner, inicia un proceso de transición a la democracia y eso hace que entonces se llegue a una reforma constitucional y se elabora una nueva constitución. La constitución es de 1992 y tenemos ya un periodo de 28 años de vigencia de esta nueva constitución, que en líneas generales es ya catalogada como una constitución democrática y que sirve para organizar los poderes del Estado en Paraguay. Y estos poderes del Estado, básicamente, ahí están los indicadores, mientras que México, Brasil y Argentina son estados federales, Paraguay es un país pequeño y está organizado como un estado unitario. Un estado unitario y donde la división interna es en base a departamentos. No tenemos estados como ustedes tienen en México y tenemos un sistema presidencial de gobierno. Básicamente tenemos un sistema de división de poderes, los 3 poderes del Estado,
y el presidente de la República es el jefe de Estado y es el jefe de gobierno. Ahí es donde se nota que tenemos un presidencialismo fuerte. Se ha democratizado el sistema en el sentido que tenemos unos periodos presidenciales de 5 años y una prohibición absoluta de reelección. Por supuesto, después de tener 35 años al mismo presidente, ya no queríamos que otra persona se quede en el cargo mucho tiempo, así que 5 años y se tienen que ir los presidentes. No les gusta mucho, pero esa es la realidad en este momento. Y luego tenemos un parlamento, un Congreso Nacional, que es bicameral, senadores y diputados, que son los que, como un sistema de división de poderes, producen las leyes y el presidente de la República es el encargado de ejecutar las leyes. Y completando el esquema, un poder judicial con una Corte Suprema de Justicia. Ustedes tienen la Suprema Corte, es básicamente la misma idea, y esa es una Corte Suprema que está en la cúspide del Poder Judicial, hasta ahí llegan todas las apelaciones y actúa como un tribunal de tercera instancia básicamente, y también tiene una sala constitucional que es la encargada de atender todas las garantías constitucionales y es una jurisdicción especializada, digamos. Sería como nuestro pequeño tribunal constitucional para atender los casos de incumplimiento de la Constitución. Y aparte de los 3 poderes, como ustedes también tienen en México, tenemos nosotros unos órganos autónomos, unos órganos extrapoderes que ayudan al manejo de la distribución del poder. Por ejemplo, tenemos el Consejo de la Magistratura. Si queremos elegir jueces, el Consejo de la Magistratura se encarga de elegir las ternas, hacer una reglamentación en base a puntajes, en base a criterios objetivos, y ellos presentan las ternas, por ejemplo, de ministros de la Corte Suprema a la Cámara de Senadores para que entonces ahí se elija a un ministro de la Corte Suprema de Paraguay. Entonces, esa es un poco la idea de los órganos autónomos y tenemos varios en Paraguay. Y como estamos hablando de pandemia, tenemos también un Ministerio de Salud Pública que es el encargado de manejar todo lo referente a la salud en Paraguay. Entonces, ese es el organismo administrativo que es el que durante la pandemia regula toda la cuestión y atiende la cuestión en materia de pandemia. Como ven, el esquema de Paraguay como país unitario es un esquema sencillo, es un país pequeño de 7 millones de habitantes y con un sistema presidencial de gobierno, entonces las cosas tienen que estar bastante centralizadas, digamos, en el sentido de cómo manejar el país. Bueno, luego esta constitución, y acá es donde vamos a ampliar más, que es la parte derecha, que es la parte que nos interesa más desde el punto de vista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, un poco hablar sobre los derechos humanos en la Constitución, porque es el marco normativo para el COVID. Y acá sí hay algunas semejanzas con la Constitución mexicana, sobre todo con la reforma que ustedes tuvieron en el 2011. Todo el sistema de gobierno de Paraguay, hay una cláusula que dice que la democracia se funda en el reconocimiento de la dignidad humana. Eso hace que todo acto del poder que actúa en función a la Constitución debe estar siempre reconociendo la dignidad humana y no violando este principio fundamental sobre el cual se construye toda la institucionalidad. Entonces la dignidad humana ocupa un papel fundamental. Y sobre todo esto es muy importante después de todo lo que pasó durante la dictadura, las violaciones de derechos humanos, entender que lo primero es la dignidad y para construir, digamos, todo un catálogo de derechos fundamentales. En segundo lugar, Paraguay tiene una cláusula que dice que permite que el país se adhiera a un orden jurídico supranacional, que la condición para eso, que ese orden jurídico supranacional se garantice la vigencia de los derechos humanos. Eso hace de que seamos parte de organismos como el Mercosur o ser parte del sistema interamericano, donde la vigencia de los derechos humanos es la piedra angular en las relaciones internacionales de Paraguay y en la relación con
con otros sistemas jurídicos internacionales. Es decir, nuestro sistema jurídico nacional se comunica con los sistemas jurídicos internacionales en pro de la vigencia de los derechos humanos. Entonces eso hace que no seamos ya un sistema jurídico cerrado, sino que estamos en conexión y abiertos a los sistemas en donde rigen los derechos humanos y los tratados de derechos humanos. Y acá una cláusula, la siguiente cláusula importante que contiene la Constitución paraguaya, que es la famosa pirámide de Kelsen. Ustedes han de conocer también eso, que con el tiempo estas pirámides se fueron cambiando, qué se ponía más arriba, qué se pone más abajo o todo a un mismo nivel. En el caso de Paraguay, la pirámide está escrita de esta forma. Primero tenemos un orden de prelación normativa, donde en la cúspide está la Constitución, se reconoce el principio de supremacía constitucional. En segundo lugar vienen los tratados internacionales y por debajo de los tratados están las leyes nacionales. Es decir, las leyes nacionales deben adaptarse a los tratados internacionales. Si una ley viola algún tratado internacional, el tratado, la disposición del tratado tiene preeminencia sobre una ley nacional. Desde ese punto de vista, el legislador paraguayo tiene un límite constitucional, porque no pueden hacer leyes que vayan en contra de tratados internacionales. Un ejemplo sería cuando la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la pena de muerte, entonces en el Parlamento Paraguay no se puede aprobar ninguna ley que trate de implementar nuevamente la pena de muerte. Esa es una diferencia, es una consecuencia de esta prelación que está en la Constitución. Otros países tienen que los tratados de derechos humanos están en el mismo nivel de la supremacía constitucional, que tienen rango constitucional, pero en el caso de Paraguay no, pero en el fondo esa vigencia de los tratados internacionales opera como en el mismo nivel de la Constitución, puesto que nuestra Constitución tiene estas disposiciones abiertas a favor de un orden jurídico supranacional y tiene incluso sus propias disposiciones de derechos humanos están, como es una nueva Constitución, ya están en consonancia con los tratados internacionales más conocidos. Así que no hay, digamos, algún problema grave en ese sentido que tengamos. Es decir, los tratados internacionales tienen plena vigencia en Paraguay, que es lo importante. Y también algo resaltante en materia de derechos humanos en la Constitución paraguaya es que es una Constitución, como la de ustedes, que fue el inicio de todo, adhiere al constitucionalismo social. ¿Verdad? Tenemos un catálogo de derechos sociales muy importante. Entonces, es una Constitución que entiende la problemática social, entiende que hay que trabajar la idea de justicia social, y eso se relaciona también con un principio básico del Estado paraguayo, que es el principio de Estado social de derecho, que también está en la Constitución paraguaya. Entonces tenemos, en realidad el principio de Estado social de derecho son dos principios. Es el principio de Estado de derecho, la idea del imperio de la ley en todo el funcionamiento del Estado, y la idea del Estado social para justamente trabajar desigualdades y evitar discriminaciones en la sociedad y en el Estado, ¿verdad? Entonces, básicamente, la Constitución paraguaya tiene un marco muy interesante en materia de derechos humanos, como la Constitución mexicana a partir de la reforma del 2011. Y vamos a ir a ejemplos más detallados. Por ejemplo, en términos de igualdad, que es lo que cuando estamos trabajando con grupos con discapacidad o con grupos vulnerables, es el tema que surge, cómo trabaja el tema la Constitución en materia de igualdad. Si solamente es una igualdad formal, la igualdad ante la ley, o en realidad es una Constitución que contiene normativas para trabajar y favorecer atender los problemas de las desigualdades reales que existen en la sociedad. Y la Constitución paraguaya es bastante progresista en ese sentido, pues comienza con una cláusula que dice que todos los habitantes, no solamente los paraguayos, sino que cualquier persona, son iguales en dignidad y derechos. O sea, habla de dignidad y habla de derechos.
y que no se admiten discriminaciones. O sea, claramente eso está formulado. Y habla, la Constitución paraguaya, ahí está la parte importante, habla de que la igualdad es ante la ley, es la igualdad que conocemos desde el siglo XIX y desde la formación del Estado constitucional. Y también la Constitución habla de una igualdad de oportunidades en base a lo que sucede en la realidad. Entonces ahí sí la Constitución paraguaya va un paso más adelante y entiende que debe haber una igualdad material. Para trabajar esa igualdad material, la Constitución tiene una serie de fines del Estado y esos fines del Estado se incorporan a las políticas públicas del Estado. Es decir, la Constitución le da al Estado lo que tendría que hacer para aumentar la igualdad en la sociedad. Y eso es algo muy importante, porque entonces nosotros nos hace falta ya que discutamos si es solamente una constitución liberal, si es solamente una constitución social, sino que tenemos unos fines concretos que deben implementarse a través de políticas públicas. Por ejemplo, el Estado deberá remover los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Eso claramente es un fin del Estado a favor de lograr una mayor igualdad. Y aparte de eso, tenemos otra cláusula que dice: las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. Ahí se trabaja el tema de desigualdad de hecho, que en la sociedad existen desigualdades de hecho, entonces no sirve solamente enunciar la igualdad ante la ley, y cuando encontramos estas desigualdades de hecho, el Estado, el gobierno, puede tomar alguna medida y hacer que implementar una política a favor de disminuir estas desigualdades. Entonces esas políticas no serán tomadas como factores discriminatorios, sino que son considerados como igualitarios. Es decir, la propia Constitución ya califica cómo van a ser esas medidas y constitucionaliza. Eso en términos de derecho constitucional se denomina discriminación positiva. Antiguamente, hoy en día se habla más de acción afirmativa, en el sentido de que se necesitan ciertas medidas para que se logre una mayor igualdad, y eso sobre todo favorece a los grupos vulnerables. Entonces acá tenemos como un marco teórico a favor de los grupos vulnerables y a favor de una serie. Por ejemplo, un caso: si una universidad pública o un organismo del gobierno anuncia un puesto de trabajo para que la gente postule un empleo, ¿verdad? Y dice: acá tenemos un puesto libre, para quienes buscan empleo, este es un puesto, por favor presente su currículum, y en la publicidad de ese puesto, al buscar las personas, se puede poner un artículo que diga: en caso de los mismos méritos, el Estado va a preferir a una mujer. O en caso de mismos méritos, el Estado va a preferir personas con discapacidad. Es decir, entonces son políticas que se pueden implementar de una serie de puestos de trabajo a favor de grupos vulnerables, y que se van a dejar determinados puestos para esos grupos vulnerables en relación al resto de la población, para que entonces esos grupos vulnerables también tengan acceso al trabajo, a una remuneración, y de esa forma puedan desarrollar su propia vida individual, es decir, su medio como un medio de vida, ¿verdad? Y favorecer ese tipo de integración de esos grupos a la sociedad a partir de que también consigan un trabajo. Entonces ahí hay una acción afirmativa y eso es tomado como un factor igualitario. Entonces ese es el marco teórico de nuestra Constitución en materia de igualdad. Y que realmente es muy interesante lo que hicieron en esa convención, esa reforma constitucional de 1992. Y en el caso concreto, por ejemplo, si trabajamos el área de derechos de las personas excepcionales, esta es un nombre que utiliza la Constitución paraguaya con personas con discapacidad. La Constitución tiene
Estas cláusulas, como se garantiza a estas personas la atención de la salud, educación e información profesional para una plena integración social, y el Estado debe organizar una política de prevención, tratamiento y rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. Es decir, la Constitución obliga a que el Estado tenga políticas en ese sentido y con las ideas de tratar a estas personas y también de integrarlas a la sociedad. Esos son los objetivos generales de estas políticas. Y por supuesto, al final se les reconoce el disfrute de los mismos derechos que se le otorga a todos los habitantes de la República y en igualdad de oportunidades, ahí está lo de las oportunidades, a fin de compensar sus desventajas. Eso, por ejemplo, en materia electoral, por ejemplo, podría ser una muestra de cómo cuando se hacen elecciones normalmente la gente acude, la población acude a las escuelas, a los centros de votación, a poner su voto, a elegir las autoridades. Hay muchas personas con discapacidad que no pueden acudir al centro, a la escuela para sufragar, para votar. Entonces, el poder electoral, el Tribunal Electoral paraguayo, tiene la posibilidad de enviar esas urnas a las casas, es la urna itinerante, a favor para que estas personas con discapacidad que no pueden salir de sus casas o que tienen dificultades de salir de sus casas puedan ejercer su derecho electoral. Entonces ahí es donde dice el mismo disfrute de los derechos que la Constitución otorga y el Estado debe implementar medidas para que eso sea efectivo y real. Entonces, desde ese punto de vista son políticas para que el disfrute de los derechos sea real y efectivo. Y ese es un buen ejemplo incluso en una materia electoral de cómo el Estado debe implementar ese tipo de medidas y los grupos vulnerables pueden exigir, ¿verdad? Porque la Constitución les otorga esos derechos y esas posibilidades en Paraguay. Bueno, y si hablamos de grupos vulnerables en Paraguay, nosotros tenemos un catálogo amplio. Yo acá pongo unos cuantos ejemplos de qué grupos estamos hablando en la Constitución paraguaya, y son mujeres en el sentido de que se viene de una sociedad más de tipo patriarcal, donde es necesario ir en contra de lo que tradicionalmente fue la discriminación contra las mujeres, y la Constitución entonces habla de que debe haber entre hombre y mujer, debe haber una igualdad real y efectiva, y propicia la participación de las mujeres en política y en todos los ámbitos de la vida nacional. En el caso de los hijos, se habla de que todos los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales, son iguales ante la ley. En el caso de niños, se habla de derechos de la niñez y la infancia como derechos de carácter prevaleciente en cualquier situación que ellos están, en los derechos de ellos entonces están en primer lugar, digamos, ¿verdad? Es el interés superior. Y en materia de juventud, la idea de la juventud es fomentar la participación en también todos los ámbitos sociales y políticos, la tercera edad que acceda a los servicios sociales necesarios para esa etapa de la vida, las personas excepcionales que venimos hablando anteriormente, los pueblos indígenas, esa es una terminología que utiliza la Constitución paraguaya, se reconocen como pueblos originarios anteriores a la formación del Estado paraguayo, y también se reconoce y se protege su cultura, la propiedad comunitaria y una serie de formas en relación a los pueblos indígenas, y también se propicia su participación en la política del Estado. Y en el caso, por ejemplo, Paraguay es un país que tradicionalmente fue un país agrario, la mitad de la población está dividida entre población urbana y rural, y tenemos una reforma agraria donde lo importante en esa reforma agraria es también el apoyo a la mujer campesina, que puede ser la titular de un terreno y también puede obtener los créditos necesarios para trabajar esas tierras que necesita para su subsistencia. Es decir, hay una serie de un catálogo importante de derechos. Bueno, entonces venimos en Paraguay de unas elecciones presidenciales en el 2018, un periodo de 5 años, estamos a 2 años de esas elecciones donde el presidente está 2 años en ejercicio, se llama Mario Abdo Benítez, nuestro presidente, y llegamos con este marco normativo que es el que nos rige para todo
lo que son los órganos del Estado para los derechos de las personas, y llegamos a la pandemia. Llegamos a la pandemia, ustedes saben que en el 2019, a finales, se empezó a hablar del virus, y entonces en Paraguay, en enero, fue el 23 de enero, fue la primera vez que el Ministerio de Salud de Paraguay emitió una alerta epidemiológica diciendo hay un problema de salud y acá hay una alerta, y eso fue en enero de este año. Luego en febrero se conformó una comisión interinstitucional para tratar el tema. Finalmente, llegamos a marzo, a finales de febrero, la Organización Mundial de la Salud todavía no declaró la pandemia. La organización lo que hizo fue declarar una alerta de emergencia en materia de salud pública de alcance internacional. Es decir, ellos emitieron la primera señal, la Organización Mundial de la Salud. Eso fue el 30 de enero, para ser exacto. Y entonces en Paraguay la primera gran medida que marca un antes y un después se produce el 10 de marzo de este año. Este 10 de marzo para el constitucionalismo paraguayo es una fecha trágica, porque sucede algo que es inaudible, inentendible de cómo se procede, es la forma de proceder y tratar de entender la pandemia. Y fue la idea de que ese día 9 de marzo, el 10 de marzo, el ministro de Salud de Paraguay emite una resolución, y en esa resolución dice lo que está ahí escrito. Se suspende la realización de espectáculos públicos o privados de concurrencia masiva, se suspenden las reuniones políticas, las reuniones gremiales y las reuniones sociales, se suspenden las actividades religiosas y las actividades recreativas, se suspenden todo tipo de actividades en lugares cerrados y se suspenden las actividades educativas en todos los niveles de enseñanza. Prácticamente esa resolución, que luego el 17 de marzo se emite otra resolución, que solamente la firma el ministro de Salud Pública de Paraguay, y donde el 17 de marzo la siguiente resolución dice: se establece un aislamiento preventivo general de la población entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana. Eso es un eufemismo para decir un toque de queda. Es decir, a las 8 de la noche tenías que estar en tu casa y no podías salir hasta las 4 de la mañana. Quien circulaba entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana rompía el toque de queda y tenía que soportar las consecuencias. Entonces, eso fue realmente, si ustedes comparan el marco constitucional anterior y comparan esta disposición del ministro de Salud de Paraguay, claramente se puede decir de que el ministro de Salud de Paraguay suspendió la Constitución paraguaya y claramente no tenía competencia para hacerlo. Es decir, con un plumazo ellos dejaron de cumplir la Constitución en primer lugar y pusieron a la Constitución prácticamente como la normativa constitucional quedó como letra muerta. Ellos decidieron suspender todos los derechos, porque al decir suspendemos todas estas cosas que están acá, lo que en realidad están diciendo: tú no tienes derecho, todos tus derechos están suspendidos y ahora toda tu vida está en función a lo que nosotros organicemos y a lo que nosotros vamos a disponer. Y el motivo era: no, hay una alerta internacional sanitaria. Lo interesante es que esta resolución es del 10 de marzo, la pandemia recién se declara al día siguiente. Entonces, esta resolución se adelanta a la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, ni siquiera tienen ese argumento, ¿verdad?, de decir que hay una pandemia ya declarada, sino que esto es anterior a esa declaración de pandemia en la Organización Mundial de la Salud. Y eso, entonces, estamos ante un hecho muy grave.
Lo que uno también se podría preguntar en el caso paraguayo es si la Constitución prevé digamos, un estado de alerta sanitaria, un estado de emergencia sanitaria que tenía que activarse o no, o qué tipo de situación constitucional, de mecanismo constitucional se prevé para atender este tipo de situaciones como una pandemia. En ese sentido, la Constitución de Paraguay no tiene ninguna disposición, un mecanismo específico. Tiene la única disposición que tiene, que se puede hacer referencia, es que el Congreso Nacional, ambas cámaras del Parlamento, tiene la atribución de legislar leyes de emergencia. Entonces, lo que uno entiende de esa disposición es que si realmente se produce una emergencia sanitaria internacional, como ya estaba anunciando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, entonces el Congreso tenía que activar, promulgar una ley de emergencia sanitaria y ahí establecer el marco normativo a nivel de la ley de cómo se iba a tratar esa pandemia en Paraguay. En cambio, el Congreso nunca expidió eso, nunca hizo uso de esa atribución, sino que directamente recién tenemos una ley de emergencia el 26 de marzo, pero cuando me puse a leer esa ley de emergencia, donde yo pensé que iba a encontrar, declárase cuarentena, declárase emergencia sanitaria, estas son las atribuciones, estas son las cosas que se van a hacer en esta época de salud, de peligros a la salud pública, etcétera. No tiene ninguna disposición en ese sentido, ni siquiera declara una cuarentena por razón del virus, sino que directamente es una ley de traspaso de funciones, de delegación legislativa del Congreso al Poder Ejecutivo. Entonces, si uno tiene un listado de delegación legislativa, de cosas que tenía que hacer el legislador y ahora las va a hacer el Poder Ejecutivo, y la ley es eso, básicamente lo que tenemos es que el Poder Legislativo renuncia a funciones y concentra funciones en el Poder Ejecutivo. Y la mayoría de estas funciones que se delegaron, y tareas que se delegaron, están en función a lo que es el presupuesto general del Estado. Es decir, como ustedes saben, es muy importante el manejo del presupuesto general de la nación, porque ahí se establecen las partidas presupuestarias, los ingresos y egresos, y cómo el Ministerio de Hacienda de Paraguay va a manejar eso y puede modificar los rubros, pasar tantos millones de acá a institución a la otra, o por ejemplo todo lo referente a cómo se van a comprar los insumos, que en materia de salud hay que comprar una serie de insumos para fortificar la infraestructura de salud pública, los famosos respiradores y todo el material de bioseguridad. Entonces, todo eso se le facilitaba al Poder Ejecutivo para que lo haga, digamos, sin mayores controles y de una forma mucho más ágil y rápida. Y aparte de eso, la ley también la autorizaba a hacer un empréstito internacional, el préstamo de 1.600 millones de dólares, lo cual para Paraguay es un endeudamiento enorme, y con ese dinero tendrían que hacer frente a todo lo que venía con el tema de la pandemia. Entonces, lo que vemos al inicio de la pandemia en Paraguay, desde el punto de vista constitucional, es una desactivación del Estado de Derecho y una concentración de poderes en el presidente de la República, ¿verdad? Y lo interesante también es que en esos primeros meses no había mucha crítica. ¿Por qué? Porque en materia de salud los resultados estaban buenos, como los que mostré al inicio con el caso de Uruguay. Es decir, mientras que ya otros países tenían miles de personas fallecidas, Paraguay tenía 10 personas fallecidas. Al principio teníamos así esa cifra, 15 personas fallecidas. Es decir, no había muchos contagios y no había personas fallecidas. Entonces, todo este sistema se armó cuando
y cuando que al principio la gente decía, está dando resultados, nosotros tenemos contenida la epidemia y entonces como que no hay que hacer mucho ruido, no hay que protestar mucho. Pero en este momento tenemos 6 meses de cuarentena y los números en materia de salud pública están cambiando y la cantidad de fallecidos se aumentó por 7 veces más que tenemos que Uruguay, que era el nivel en el que estábamos, y entonces como que la cosa ahora se está desbordando, y es en este momento que están surgiendo las mayores críticas al sistema jurídico, a toda esta regulación jurídica de la cuarentena, de cómo Paraguay realmente trabaja. Entonces lo que acá vemos es que estamos teniendo un modelo jurídico para contener la pandemia que yo lo catalogaría claramente como un modelo autoritario. En ese sentido es grave lo que está pasando porque teníamos un marco constitucional interesante y resulta que ahora tenemos toda una regulación jurídica nueva porque después de estas 2 resoluciones del ministro de Salud de Paraguay tenemos una serie de decretos en Paraguay que emite el presidente de la República, son decretos presidenciales, tenemos más o menos como 35, y en esos decretos se van estableciendo fases, le llaman fase 1, fase 2, fase 3 de la cuarentena. Hay cuarentena en fase 1, es una cuarentena más estricta, y a partir de la fase 3 y 4 le llaman una cuarentena más flexible, donde se pueden hacer más cosas. Y lo increíble en todos estos decretos es que estos decretos se olvidaron de la Constitución, se olvidaron de los derechos y directamente ellos establecen ahí qué uno puede hacer y qué uno no puede hacer. Por ejemplo, en la fase 3, que está en la capital de la República, en Asunción, en Paraguay, no se pueden hacer reuniones sociales, no se pueden hacer fiestas, no se pueden hacer cumpleaños, no se pueden hacer nada. En cambio, en la fase 4, que rigen algunos departamentos del interior de Paraguay, se pueden hacer cumpleaños, si es en casa privada, de 10 personas. Es decir, ellos establecen que puedes hacer una fiesta en tu casa con 10 personas. Y si ellos entienden de que hay una fiesta muy grande en la casa de alguien, ellos vienen con la policía e ingresan a tu casa y detienen a todas las personas. Es decir, hay un control muy autoritario de la normativa que ellos generan en Paraguay. Entonces ya terminando, porque no quiero prolongarme tanto, básicamente nosotros teníamos una constitución en Paraguay muy interesante, con un marco de derechos, y tendríamos que haber estado trabajando en políticas a favor de personas con grupos vulnerables, políticas públicas, etc. Y se vino la pandemia y en vez de trabajar a partir de una ley que entienda, acorde a estos derechos, cómo evitar no suspender estos derechos, el Poder Ejecutivo de Paraguay emite una serie de decretos y resoluciones donde ellos toman control de la ciudadanía y prácticamente dejan de lado la Constitución y los derechos constitucionales y ellos con esos decretos aíslan a los ciudadanos paraguayos de sus derechos constitucionales. Es decir, yo ya no tengo más derechos constitucionales, sino que ahora tengo que ver qué me corresponde hacer o qué puedo hacer o qué no puedo hacer en base a la cantidad de más de 35 decretos que promulgó el Poder Ejecutivo en los últimos 6 meses, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay un hecho grave y eso es peor porque la Constitución de Paraguay contiene, por ejemplo, una figura que es el estado de excepción. El estado de excepción es una figura constitucional para los casos más graves, cuando hay un conflicto interno, un conflicto internacional que ponga en peligro la vigencia de la Constitución, entonces ahí se puede declarar el estado de excepción y la Constitución paraguaya dice que el estado de excepción solamente se pueden suspender 3 o 4 derechos, no más. Se puede suspender el derecho de reunión pública, de manifestación, y también el Poder Ejecutivo podría detener a las personas. Pero si el Poder Ejecutivo
dicta una medida diciendo que el Paraguay va a entrar en un estado de excepción, el Poder Ejecutivo tiene 48 horas de comunicar la medida al Parlamento, al Congreso paraguayo, y el Congreso paraguayo puede decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, puede desactivar el estado de excepción. Es decir, hay un control del Congreso sobre el Ejecutivo para que el Ejecutivo no decida por sí solo sobre el estado de excepción. Entonces, debe haber un acuerdo entre los dos poderes para que haya un estado de excepción en Paraguay. Y siempre, dice la Constitución, que debe funcionar el poder judicial y siempre deben estar las posibilidades de que las personas acudan durante el estado de excepción a interponer una habeas corpus a favor de la libertad o un amparo para ejercer sus derechos y tener una protección judicial. Es decir, nunca se desactiva del todo la Constitución, nunca se suspenden todos los derechos, y eso es, si eso es así en el estado de excepción, ahora en esta situación durante la pandemia estamos en una peor circunstancia que durante el estado de excepción, y eso realmente nos está llevando a un sistema donde hay una involución política y que en términos constitucionales estamos llegando a un sistema que se llama democracia iliberal. Democracia iliberal es un concepto que se utiliza actualmente para señalar cómo en un sistema político se tienen autoridades electas democráticamente, ese es el caso de Paraguay, pero que las autoridades empiezan a desconocer la Constitución y toman medidas autoritarias, y lo primero que de esas medidas se reflejan es la concentración de poder que toma el presidente de la República y la forma en cómo se restringen los derechos de los ciudadanos. Entonces, en esta democracia liberal estamos teniendo esas dos principales características, donde el presidente realmente concentra un poder y hace abuso de ese poder con todos sus decretos, y los ciudadanos tienen restringidos sus derechos de una forma increíble e indebidamente, ¿verdad? Entonces, y en ese sentido también el Parlamento renuncia a ejercer un control sobre el presidente diciendo, no, estamos en época pandemia, no podemos hacer mucho, y queda ahí el presidente gobernando prácticamente en forma aislada. Y aparte de eso, como les había señalado, tenemos un endeudamiento internacional muy alto, y eso significa también un aumento de enfermedades de base del régimen político. Es decir, estamos en moda este tema de que las personas que más se enferman son las que tienen enfermedades anteriores, y una enfermedad anterior del régimen paraguayo es la corrupción. Y con este préstamo y con una serie de otras circunstancias, en la compra de insumos, etcétera, que los famosos respiradores, hay una nueva ola de corrupción en Paraguay muy fuerte, ha aumentado la corrupción y no hay mecanismos de control de esa corrupción. Y en materia de derecho penal, ellos establecieron todas estas restricciones a las libertades y también establecieron un nuevo delito. Este delito no existía antes en el Código Penal paraguayo. Es un delito que viene a partir básicamente de un decreto. Imagínense, a todos los que estudian el principio de legalidad, todos sabemos que los delitos deben estar tipificados en la ley. Caso contrario, nadie puede ir preso por una disposición administrativa. Y en Paraguay tienen una combinación entre una ley, que es una ley de medio ambiente, donde hay una cláusula perdida sobre cuarentena, y luego la idea de que el presidente decretó cuarentena. Entonces, el delito se llama violación de la cuarentena, y a partir de ahí, si uno sale de a la hora del toque de queda y la policía le descubre, entonces la policía lo detiene por violación de la cuarentena, y a partir de ahí empieza un proceso penal, y ese proceso penal puede durar mínimamente 2 años, y hay penas de penitenciaría que van hasta los 18 meses de prisión. Es decir, todo el sistema está en este momento constreñido, y en este momento el Ministerio Público, los fiscales de Paraguay, hay unos informes donde se habla de más de 3.000, esta cifra es de principio de agosto, faltan las de septiembre, pero ya con seguridad es mínimamente 3.500 personas en Paraguay, la mayoría gente pobre, gente que necesita salir a la calle a trabajar,
han incumplido las medidas y ahora tienen un proceso penal que no saben cómo van a salirse de ese proceso penal, que es violación de la cuarentena. Y esa es otra diferencia con Uruguay. Hablando con colegas de Uruguay, yo preguntaba si ahí había un delito de violación de la cuarentena y si había personas detenidas por violar la cuarentena. Y en Uruguay no hay ni una sola persona detenida ni tampoco existe tal delito. Es decir, lo que el gobierno hizo en todas sus medidas fue exhortar a la población y trabajar con una serie de conciencia nacional de que este es un problema serio de salud pública y que estas son las medidas que se van a tomar. Pero no significó tampoco de que el Estado empezaba a tomar preso y a iniciar un proceso penal a personas que violasen esas disposiciones generales. En cambio, en Paraguay no, en Paraguay terminan presos. Y la mayoría, por supuesto, hay una desigualdad social, no la gente más pudiente, la gente con influencia, sino que la persona de la calle es la que más sufre ese tipo de consecuencias. Y finalmente también tenemos un tema que es se afecta a la democracia electoral, y como ya voy terminando. El presidente actual, como les había dicho, tiene 2 años en ejercicio, desde el 2018, y ahora en 2020 tenían que haber habido elecciones municipales. Paraguay tiene 235 municipios más o menos, y cada uno de estos municipios tiene un alcalde que es electo por los vecinos de ese municipio, y tenemos un consejo municipal que también es electo popularmente. Entonces, luego, en estos 2 años de gobierno, las elecciones locales, municipales, eran un buen motivo para debatir cómo va la política en Paraguay y en qué medida eso va a significar que la gente estaba contenta o descontenta con el actual gobierno y con el partido de gobierno, ¿verdad? Entonces, pero ellos han decidido de que no va a haber elecciones por el tema de la pandemia y que se pasa para dentro de un año, es decir, se suspendieron las elecciones por un año. En muchos países sí hemos visto que hay postergaciones porque hay que establecer todo un protocolo de bioseguridad, pero no hemos visto que se posterguen por un año. Y al prorrogar por un año, entonces también al suspender por un año las elecciones, también tienen que prorrogar el mandato de las autoridades que tenían que haber entregado su mandato ahora, pero entonces les prorrogaron. Entonces se establece todo un sistema donde todos continúan en el poder, no hay competencia electoral y ellos se autoprolongan el proceso, seguir en el poder, ¿verdad? Entonces eso significa entonces que tampoco tengamos un debate político, no tenemos elecciones y la democracia no se renueva. Es decir, eso es realmente una forma más de demostrar que tenemos un peligro grave. Bueno, entonces con esto termino y ahí vemos cómo el tema del COVID ha impactado la democracia paraguaya y en este momento sí podemos hablar de que estamos teniendo lastimosamente una democracia iliberal en Paraguay. Muchas gracias.